Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan como cada semana. Estamos contentos de que esté nuevamente con nosotros aquí en este segmento, entendiendo la Torá, entendiendo las leyes alrededor de los mandamientos. Y como cada semana vamos a seguir estudiando un poquito acerca de el Mishneh Torah, este libro, este librito de aquí, Mishneh Torah, y vamos a entrar a la última parte del libro 4, el libro de las mujeres, y va a ser las leyes de la sotá, mujer, la mujer que sospechada de adulterio. Sabemos que a través de las escrituras vemos este tema y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que podemos aprender. Así es que déjeme, déjeme llevarlo por aquí. Este no es. Déjeme un momentito. No me está cambiando por aquí. Tenía todo listo y ahora no me está funcionando, como siempre. Pero demos gracias por la tecnología. Ok, así es que deme un momentito. Me- a ver, ahora sí, ahí está. Ok. Leyes de la sotá, mujer sospechada de adulterio. Y como vemos aquí, se incluye tres preceptos: un precepto positivo y dos preceptos negativos. A saber, voy a pasar para acá. Nope, nope. Deme un momentito que la computadora, como siempre, a esta hora volviéndose loca. Ay, Dios mío. Ok. Ok. Ahora sí. Ok. Entonces dice aquí, tres preceptos positivos. Un precepto positivo y dos preceptos negativos. A saber, uno, realizar a la mujer sotá el examen ritual descrito en la Torá relativo a las sospechas de adulterio. Dos, no poner aceite a la ofrenda. Ahí lo vemos que dice no poner aceite a la ofrenda, ¿ok? Y no poner aceite a su ofrenda. Y tres, no poner olíbano. ¿Qué es el olíbano? Es el incienso. Así es que vamos a ver, esto se encuentra, antes de continuar, vamos a leer en Números capítulo 5. Y aquí dice leyes sobre los celos. Números capítulo 5 dice, también Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare, aquí la palabra descarriare es cometer adulterio, tishté, y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, cohabitar, lógicamente sabemos que cohabitar es que tenga relaciones. Se descarriara y le fuera infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiese testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado,
Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite. Aquí está el mandamiento de no echarle aceite. Ni pondrá sobre ella incienso. Esta era la palabra que vimos como lébano. Aquí dice lébano. Porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Adonai, y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Adonai, y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará. Conjurará es inducir a jurar, causar que alguien prometa solemnemente, causar que alguien preste juramento. Eso la va a hacer que jure que ella no cometió adulterio. Conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Adonai te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caiga tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Adonai y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviese limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Adonai, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Eso es lo que leemos en la Biblia, capítulo 5 de Deuteronomio, del versículo 12 en adelante, 11 en adelante, hasta versículo 11 hasta el versículo 31. Básicamente eso es lo que nos explica la Biblia acerca de la ley de los celos, cómo se hacía y todo, pero hoy vamos a abundar un poquito en entender mejor cómo funcionaba esta ley. Y para eso vamos a leer el Tariag Misbot, el libro de los mandamientos, y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí, empezando en el mandamiento 365. Dice que es un mandamiento performativo y dice: todo hombre cuya esposa se desvía del camino correcto, entonces el hombre traerá a su esposa al Cohen, al sacerdote. La esencia es una misbah, un mandamiento para un esposo que sospecha que su esposa de serle fiel, traerla a un Cohen en el Beit Hamidash, en el templo. Por cierto, aquí nos dice que este mandamiento está activo, está vigente para los hombres cuando está el templo de pie, Beit Hamidash, y cuando está la S, que es un Sanedrín. Este mandamiento no se puede ejecutar sin templo, sin Sanedrín, porque prácticamente si la mujer es encontrada culpable y se le tiene que ejecutar la pena de muerte, el Sanedrín es el que tiene que declarar que esta mujer tiene que morir a pedradas.
y no habiendo un Sanedrín, nadie más puede declarar la pena de muerte. Por eso en el caso de Juan capítulo 8, cuando le traen la mujer sorprendida en el acto de adulterio, quieren que Yeshua dictamine un veredicto, es culpable o no. Y Yeshua, que no era un miembro del Sanedrín, obvio no podía emitir un juicio, no podía decir es culpable, hay que apedrearla, tiene que morir, porque ese era el trabajo de el Sanedrín. Por eso es que Yeshua dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, y empieza a hacer un tipo de cuestionamientos y preguntas porque él no era parte del Sanedrín. Esta mujer tenía que haber sido llevada con los testigos al Sanedrín, o si el marido sospechaba, a el sacerdote, a este procedimiento de las aguas amargas. Y muchas veces no entendemos este tipo de cosas y pensamos que porque ya no estaba vigente la ley, entonces ahora Yeshua toma una postura muy diferente. No, era porque Yeshua no era parte del Sanedrín, y aparte el procedimiento, si nosotros empezamos a leer desde los primeros versículos, dice, vinieron unos para tentarle. El propósito de todo esto que leemos en Juan era que ellos querían tentar a Yeshua para ver si él iba sobre la legalidad del Sanedrín, o si él declaraba la pena de muerte, que en este caso también se iba a meter en problemas con Roma. Así es que, pero vamos a seguir leyendo aquí. Entonces dice, para los hombres, cuando el templo está vigente y cuando hay un Sanedrín, la esencia es una misma para el esposo que sospecha que su esposa, de serle fiel, traerla al Cohen en el Beit Hamidash, donde se someterá a un examen bajo las reglas que rigen para determinar si ella es o no sotá, sospecha de adulterio. Leyes. Si una mujer ha sido advertida, oiga bien, porque no era solamente que de repente al marido le dieron celos, sino que tenía que haber un precedente. La mujer tenía que haber sido advertida. Aquí es donde vamos a empezar a ver cómo funcionaba todo esto. Dice, si una mujer había sido advertida por su esposo ante dos testigos que no se recluya con otro hombre, pero dos testigos han observado que a partir de entonces que efectivamente se ha recluido con ese hombre, la mujer queda prohibida a su marido hasta que se hayan ejecutado los procedimientos para una sota. Si el esposo le dice, mira, yo no quiero que hables con fulano de tal, y tiene testigos de la cual él le advirtió a la mujer, no quiero que hables con tal persona, y de repente hay testigos que vieron a la mujer a meterse a un cuarto, meterse a una casa, meterse a un lugar con la persona a la que el marido le advirtió, no te quiero ver cerca de él, entonces esta mujer queda prohibida, el marido no la puede tocar, e inmediatamente tiene que llevarla a hacer el procedimiento de las aguas amargas. No era así que de repente hoy me desperté y hoy estoy celoso y hoy quiero, porque tenía que haber un porqué. Estoy celoso de fulano, celoso de mengano, y le di advertencia a mi esposa, pero vamos a seguir leyendo. La única forma en que podía ser limpia era consentir, aunque no por la fuerza. A la mujer nunca se le podía obligar a tomar estas aguas. Siempre ella tenía que consentir. Quiero tomarlas. Nunca la fuerza, dice, no por la fuerza. En beber de las aguas amargas. Si se negaba a beber de las aguas amargas, se divorciaría de su esposo y no recibiría la ketubá. Si la mujer decía, me niego, no quiero tomar las aguas, bueno, no se le obligaba, pero el siguiente paso por negarse a tomar las aguas era el divorcio, y prácticamente ya no podía cobrar la ketubá, iba a salir del matrimonio con las manos vacías. O sea, la mujer decía, si ella decía yo no quiero tomar eso, era libre, no tenía que tomarlo a la fuerza, pero el matrimonio inmediatamente quedaba irremediablemente irreparable. No había nada más que hacer, tenía que divorciarse. Antes de darle de beber de las aguas amargas, el Cohen borraba la parashá de la sotá, incluido el nombre de 4 letras de Hashem, que aparece 2 veces en el texto, de acuerdo a Números, capítulo 5, versículo 21, que está escrito en un trozo de pergamino en el agua, y añadía una hierba amarga. El Cohen la conjuraba con un juramento que contenía una maldición, y era objeto de deshonra pública, como rasgarse la ropa y quitarse las joyas. Si ella era culpable, las aguas amargas harían que sus extremidades se desprendieran y su vientre se hinchara y se reventara, causándole la muerte. Sin embargo, si fuera inocente,
las aguas no la afectarían. ¿Cuáles son las perspectivas de estas leyes? Fácil. Si una mujer era declarada inocente, la Torá le aseguraba que Hashem la recompensaría por la humillación que sufrió, bendiciéndola con el nacimiento de un hermoso hijo varón. Después sigue el mandamiento, los dos mandamientos negativos, que son los siguientes. Y traerás ofrenda para ella, no derramarás aceite sobre ella. Está prohibido poner aceite en la ofrenda de la azotá. Y como parte del procedimiento de la azotá, la mujer debía traer un sacrificio y una ofrenda de comida. A esta ofrenda de harinas estaba prohibido añadirle aceite. Y también el leboná, el incienso. No tenía que ponerse el incienso. A todas las ofrendas, dice leyes, a todas las ofrendas de comida se les añadía aceite y generalmente se rociaba con incienso. Pero esta ofrenda no. ¿Por qué? Dado que la adición de aceite e incienso tiene el propósito de realzar la ofrenda, no es apropiado agregar estos ingredientes a la ofrenda de la azotá que se presenta debido a un acto vergonzoso. ¿Ok? Esos son los mandamientos que están aquí. Vamos a leer un poquito más aquí en el Mishneh Torah a ver qué podemos aprender. Pero básicamente, a lo que leímos a grandes rasgos, un hombre le advertía a su mujer: no quiero que hables con fulano, no quiero que hables con mengano. Y si la mujer iba y ella se metía a sola con los hombres de los cuales fue advertida, entonces empezaba el procedimiento. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Capítulo 1. Manifestación de celos. La advertencia de ocultarse con tal hombre. La manifestación de celos o advertencia mencionada en la Torá en el versículo: y le había manifestado sus celos, de número 5:14, lo que leímos, implica que el esposo le diga a su mujer ante testigos: te advierto, no te ocultes con tal hombre, incluso si se trata del padre o hermano de ella, un idólatra, un esclavo, un shahuf, es decir, un hombre que no tiene erección y que no procrea. No importaba, pero tenía que haber un precedente, ¿ok? Vamos entendiendo, porque no era de que hoy me levanté y hoy tuve celos, no, sino que la mujer tenía que haber habido una conducta que le diera al hombre que pensar y de repente dijera: mira, no quiero que le hables a tal persona, no quiero que le hables a tal. Y tenía que decírselo frente a testigos, gente que hubiera escuchado la advertencia, para que cuando viniera este caso, él pudiera decir: yo tengo testigos que te advertí que no te quería ver con estos hombres. Y hay testigos que te vieron con los hombres sobre los cuales yo te advertí. O sea que esto era todo un caso legal. No era de que hoy tengo celos, te voy a llevar y te vamos a matar a pedradas. Como muchos piensan, que cuando leen las cosas de la Torá piensan que esto era así de fácil. No, todo esto tenía una legalidad. Y así como tenía una legalidad, tenía que haber precedentes legales. ¿Qué fue lo que pasó con tu esposa? ¿Le advertiste? No. Entonces, si no le advertiste, vamos a ver qué pasaba aquí. No me quiero adelantar para que usted lo lea conmigo. El ocultamiento de la mujer con el amante, mencionado en la Torá, en el versículo y se ocultó, de número 5:13, implica que se haya ocultado ante dos testigos con aquel hombre que especificara a su marido y que le dijera: no te ocultes con él. Si permaneció con él el tiempo suficiente para impurificarse, que es lo equivalente a lo que demora asar un huevo de gallina a fuego medio y engullirlo, la mujer queda prohibida para su esposo hasta que beba el agua amarga de Sotá y se compruebe la situación. Si era culpable, el agua, por efectos de energías supracósmicas, la hacían hincharse hasta provocarle la muerte. Por ello se denomina también aguas de la maldición. En épocas que no hay agua para la sotá, como en la actualidad, que no está el gran templo, está prohibida para el esposo y es divorciada sin derecho a cobrar la ketubá, el contrato matrimonial, acerca de las obligaciones del hombre hacia su esposa. Son bien interesante, porque vimos que en el Tariag Mitzvot nos dice que está vigente cuando hay templo, cuando hay Sanedrín. Pero si la mujer cometió adulterio, entonces viene el divorcio y no cobra su ketubá. Eso es lo que está diciendo en tiempos donde no hay templo. ¿Okay? Si le manifiesta sus celos sobre dos hombres en el mismo momento, diciéndole a la mujer: no te ocultes con tal hombre ni con tal hombre, y se oculta con los dos al mismo tiempo, un lapso que alcanza para impurificarse, aunque ambos sean los hermanos de ella
o su padre y su hermano, queda prohibida a su esposo hasta que beba el agua amarga de la sotá. Si le dice a ella ante dos personas, no hables con tal hombre, no se considera una manifestación de celos, válida para la sotá a pesar de que se oculta ante testigos con aquel hombre el lapso suficiente para impurificarse. No queda prohibida para su esposo y no debe beber el agua amarga de sotá por esa advertencia. Entonces, el hombre tiene que ser bien claro y tiene que decirle, no te quedes sola con tal fulano, con fulano. No te quiero ver sola con fulano. La advertencia de no le hables no era tan efectiva porque tenía que ser específico en la forma en que él advertía a su esposa que no se ocultara, no se viera a escondidas, no se viera en situaciones que él que la perjudicaran a ella. El tiempo en asar un huevo de gallina al fuego es como en nuestros tiempos, que es como decir el tiempo que te tardas en hervir un huevo y comértelo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te tardas en hervir un huevo? Me acuerdo que mi abuelita decía, el tiempo para hervir un huevo es el tiempo que tú rezas un Padre Nuestro. Ahí para que usted más o menos tenga el tiempo contado. ¿Eh? Esas eran las abuelitas que antes, esa era la sabiduría que decía, ¿en cuánto tiempo se hierve un huevo? El tiempo que te tardas en rezar un Padre Nuestro. ¿Y cuánto tiempo me tardo? Pues hágale cuentas por ahí. 5. Asimismo, si le dicen, no te ocultes con él y la vieron. Ah, déjenme, nuevamente se me volvió a cerrar este programa y yo no sé. Yo no sé por qué se me está cerrando este programa. Quizá por la gran cantidad de libros. Ok. 5. Asimismo, si le dice a ella, no te ocultes con él y la vieron hablando con él, no se considera que se ocultó. ¿Okay? Tenía que ocultarse. Tenía que con él, por lo cual no queda prohibida para su esposo, ni debe beber el agua amarga. Asimismo, si sin previa manifestación de celos se presentan dos testigos y atestiguan que se ocultó con tal hombre el tiempo suficiente para quedar impura, no queda prohibida para su esposo y no debe beber. ¿Ve? Está siendo bien claro aquí el Mishneh Torah, porque dice, si asimismo, sí, sin previa manifestación de celos, o sea, si no hubo advertencia para ella, pero de repente vienen testigos y le dicen, vimos a tu esposa con fulanito de tal, como él no la había advertido, no debe beber el agua, porque aquí el precedente es que él debía haber una advertencia previa. Si no hubo la advertencia de que no estuviera solas con esta persona y vemos que la mujer podía platicar con la persona, pero no podía quedarse sola o meterse en un lugar donde estuviera sola con esa persona. 6. Si le dice al hombre, si le dice a ella, no te ocultes con tal hombre, quien era un niño menor de 9 años y un día, o si le dice, no te ocultes con tal animal, ello no se considera manifestación de celos, como expone, y un hombre se acostó con ella. Eso claramente dice, tiene que ser un hombre. Okay, vamos a ir por aquí al próximo. Aquí el 11. El 10. En los siguientes casos, el tribunal rabínico emite la manifestación de celos a una mujer sospechada de adulterio cuando un esposo queda sordomudo o demente, o si está en otro país o preso, pero no es para hacerla beber el agua amarga, porque solo bebe cuando el esposo le emite la advertencia, sino para inhabilitarla de cobrar la que tú vas. ¿Cómo es ello? Si el tribunal rabínico, el Sanedrín, escucha que el pueblo habla de ella, la citan y le dicen, no te ocultes con tal hombre. Si luego se presentan testigos que se ocultó con aquel y permaneció el tiempo suficiente para impurificarse, el tribunal la prohíbe para siempre para su esposo y le rasga la ketubá, y cuando el esposo regrese, sane
o salga de la prisión, le debe dar el get, el acta de divorcio, pero no puede hacerla beber el agua amarga porque no fue él que le manifestó los celos. Y la Torá dice que solo en ese caso debe beber el agua amarga. Entonces, si el marido fue a la guerra, fue de negocios, está enfermo, está sordomudo, y la mujer, el pueblo habla de la mujer tiene una mala reputación, el Sanedrín la llama y le empieza a dar advertencias que no se oculte con fulano, con mengano, con tal hombre. Si la mujer, a pesar de que le advirtieron, ella va y lo hace, aún el Sanedrín, fíjese, porque muchas veces creemos que el Sanedrín era tan malo, que el Sanedrín era el que estaba siempre tratando de ahí darle a la persona ahí para que poniéndole cargas para la Torá. Cuando en este tipo de casos vemos que aún el Sanedrín se estaba involucrando para que el matrimonio fuera sano y para la paz del matrimonio, porque si el marido no estaba y la mujer se empezaba a descarriar, había una figura autoritaria que la llamaba, que le advertía. Y si la mujer no hacía caso, esta mujer prácticamente destruía su matrimonio ella y no quedaba otra cosa más que cuando regresara al marido a darle un acta de divorcio y quedaba prohibida para él porque ella no hacía caso a este tipo de cosas. Es que el Sanedrín, más allá de la mala idea que muchas veces tenemos, el Sanedrín se encargaba aún de velar por los intereses tanto del hombre, como lo hemos visto en las clases pasadas, que ellos se encargaban de pagarle a la mujer la que tú vas, de ayudarle la manutención a la mujer, así como también para el hombre, que ellos se encargaban de asegurarse que la esposa no hiciera cosas que no tuviera que hacer. Si la mujer bebió el agua amarga y quedó limpia, es decir, que era inocente, no le hizo nada al agua, ella no había cometido adulterio, por lo tanto el agua no surgió efecto, y su esposo vuelve a manifestarle sus celos respecto del mismo hombre por el cual bebió el agua, y luego ella se oculta con el mismo hombre, el esposo no puede hacerla beber nuevamente por el mismo hombre, sino más bien queda prohibida para él de por vida y queda divorciada sin derecho a la ketubá. Pero si le manifiesta celos por otro hombre y la mujer se oculta con ese hombre ante testigos, se le da de beber una segunda vez. Se le puede hacer beber varias veces el agua amarga de Sotá si cada vez se trata de otro hombre. Si después de que el esposo le hace beber el agua amarga de la Sotá a su mujer por determinado hombre, se divorcian y luego ella se casa con otro hombre y su segundo marido le manifiesta sus celos por el mismo hombre que lo hiciera a su primer esposo y ella se oculta con él, habiendo testigos de ello, el segundo esposo tiene derecho a hacerla beber el agua de Sotá, porque es el segundo esposo. Incluso si son 100 hombres que se casan con ella, uno tras otro, todos pueden hacerla beber el agua de Sotá por el mismo hombre sospechado, y no se debe decir seguro que tienen presunción de haber estado con ese hombre y se impurificó, a menos que haya por lo menos un testigo. Si el marido tiene celos y la mujer se ocultó con el hombre, pero fue inocente, viene, toma el agua no le hace nada, es inocente, y después el marido le vuelve a expresar los celos por el mismo hombre y la mujer va y se oculta con el mismo hombre, el marido no la puede hacer volver a tomar el agua, pero sí la tiene que divorciar y ella pierde el derecho a la que tú vas y se fue. Si la mujer se divorció, se casa con otro hombre y este hombre le manifiesta los celos por el mismo hombre que el primer marido le manifestó los celos, entonces ahí sí tiene que volver a tomar aguas, aunque sea el mismo hombre, pero es un diferente esposo. Y dice, y si fueran 3, 4, Rambán se fue muy lejos, dice 100 hombres. ¿Qué mujer se iba a casar 100 veces, verdad? Pero esa es un poquito la exageración de él. Pero si fuera 5 maridos, si los 5 maridos le expresan celos por el mismo hombre, tiene que tomar las aguas amargas todas las veces por el mismo hombre. Es que usted dirá, ¿alguna vez sucedió un caso de estos? No hay un registro de que una mujer haya tomado tantas veces aguas amargas por un mismo hombre, pero eso no quiere decir que no haya sucedido, pero no hay nada para que yo lo pueda dar que usted
pueda verificar y decir, mire, verifíquelo, aquí está, sí sucedió con una mujer. Para atestiguar que una sotá cometió adulterio, es creíble incluso una mujer, un esclavo, una sierva, uno que no es apto para atestiguar a causa de una transgresión de índole rabínica, e incluso un pariente. Con el testimonio de ellos queda prohibida para su marido para siempre, y no debe beber el agua de sotá, y es divorciada sin derecho a cobrar la ketubá, por cuanto que hubo previamente una manifestación de celos y ocultamiento, habiendo testigos aptos, y la Torá acepta el testimonio de un solo testigo respecto de la impurificación. Todos son aptos para atestiguar respecto de esto. Un solo testigo, ¿ok? Un solo testigo. Así es que si en el caso de Yeshua hubiera habido un testigo, una persona que hubiera dicho, ella cometió adulterio, entonces el caso tenía que llevarse al Sanedrín y la mujer tenía que ser ejecutada con el apedreamiento. Pero nuevamente Yeshua no era parte del Sanedrín. Y un solo juez, aunque digamos, supongamos, Yeshua era parte del Sanedrín. Bueno, tenemos otro problema, porque la pena de muerte se daba al menos por 21 jueces, por 21 jueces. Así que un solo juez no podía dictaminar la pena de muerte. Y en este caso, si Yeshua era parte del Sanedrín, supongamos, él solo no podía decir, bueno, es culpable de muerte, tiene que morir, porque tenía que haber muchos más jueces dentro del cuerpo de Sanedrín para que se pusieran de acuerdo y pudieran dictaminar la pena de muerte. 20. Toda mujer sotá que hemos dicho que no debe beber el agua por testimonio de que cometió adulterio está prohibida para su marido para siempre y sale del matrimonio sin derecho a cobrar la ketubá. Por un lado, ella queda prohibida por la advertencia, la manifestación de celo de su marido y su posterior ocultamiento. Y por otro, no puede beber el agua que podría permitirla porque hay un testigo de que cometió adulterio. Si el marido le advirtió y ella se ocultó, pero ella dice ser inocente, pero viene un testigo y dice que la vio, que cometió el adulterio, aunque ella diga ser inocente, porque hay un testigo, eso le prohíbe tomar de las aguas que pudieran arrojar que ella fue inocente. Simplemente con el hecho de que haber un testigo, ella queda, el matrimonio que se tiene que disolver y el marido tiene que darle acta de divorcio y dejarla libre por un testigo. Capítulo 2. Mujeres no aptas para beber las aguas amargas. Una mujer que recibió la manifestación de celos por parte de su marido y luego se oculta con el hombre sospechado. No se le obliga a beber el agua de sotá, sino más bien si ella reconoce y dice, sí me impurifiqué, sale del matrimonio sin ketubá. Queda prohibida de por vida para su marido y no debe beber el agua de sotá. Asimismo, si dice, no estoy impurificada y tampoco quiero beber el agua de sotá, no se le obliga a beber y sale del matrimonio sin ketubá. Asimismo, si su esposo dice, no quiero hacerla beber, o si él mantuvo relación íntima con ella después de que se ocultó con el hombre sospechado, por lo cual el agua no tendrá efecto, la mujer no bebe, sino toma el dinero establecido por su ketubá y sale del matrimonio y está prohibida para él para siempre. Había formas en las cuales la mujer no tomaba. Si ella decía, sí me impurifiqué, sí cometí un acto, no se le daba el agua, tenía que salir del matrimonio sin ketubá. Si ella decía, no estoy impurificada, no cometí nada, pero no quiero tomar las aguas, simplemente no quiero pasar por ese bochornoso ritual. Bueno, salía del matrimonio sin la ketubá. Estaba el área cuando el marido decía, yo no quiero que tome de las aguas. Bueno, en este caso, tiene que divorciarla, pero ella va a cobrar su ketubá porque el marido es el que no quiere tomar, no quiere que tome de las aguas. Está el caso en el que él
le advirtió a la mujer que no se ocultara con una persona. La mujer se ocultó con esa persona, pero después el marido tuvo relaciones con ella. Entonces, las aguas eran inefectivas, pero el marido ahora tenía que darle acta de divorcio y tenía que dejarla libre por el simple hecho de haber tenido él relaciones sexuales después de que ella se había ocultado con la persona a la cual él le había dicho que no lo hiciera. Vamos a leer aquí. Todo esto nos está hablando de lo mismo, ¿ok? Vamos a entrar al capítulo 3. Capítulo 3 dice, ¿cómo es el proceso de hacer beber el agua amarga a la sotá? ¿Cómo se hacía todo este proceso? Bueno, aquí nos explica, dice, el esposo se presenta al tribunal rabínico de su ciudad y declara, le manifesté mis celos. Por eso dice, por eso cuando dice al tribunal rabínico de su ciudad, tenemos que entender que en la mayoría de las ciudades tenían un Sanedrín pequeño, que eran los que podían llevar este tipo de casos. Estaba el Sanedrín mayor, que era el que estaba en Jerusalén, en el templo, y, y estaba también la parte donde se dice que tenía que llevar ofrendas, y esta se tenía que hacer solamente en el templo, pero el tribunal rabínico de la ciudad, había un pequeño Sanedrín en cada una de las ciudades. O si la ciudad era tan pequeña que no alcanzaba para tener un Sanedrín pequeño, se iba a la ciudad más cercana donde hubiera un Sanedrín. Pero siempre en las ciudades alrededor de Jerusalén, del templo, en cada ciudad había siempre una ciudad levítica, y en esa ciudad levítica lo más seguro es que hubiera un número suficiente para tener un Sanedrín. Iba al tribunal rabínico de su ciudad y declaraba, le manifesté mi celo respecto a tal hombre y a mi esposa, y luego se ocultó con él. Y estos son mis testigos. Ella dice que es pura, y yo quiero hacerla beber el agua amarga de Sotá. Para averiguar el asunto, oiga, porque aquí está todo el procedimiento. Para averiguar el asunto, el tribunal ahora escucha las palabras de los testigos. Le designan al marido dos sabios para que cuiden que no tenga una relación íntima con su mujer antes de que ella beba, pues está prohibido. Y lo envían a él a Jerusalén, pues solo se hace beber a la mujer bajo la intervención del Tribunal Rabínico Supremo de 70 ancianos del gran templo. Muchas veces tenemos que entender cómo funcionaba la jurisdicción bíblica. Había casos que se escuchaban en la ciudad, pero esos casos eran llevados al Sanedrín mayor. Lo mismo que hoy en las cortes. Cuando usted va a la corte, dependiendo del delito, si el delito es un delito menor que se puede resolver en una corte local, usted va y el juez de la corte local va a hacer todo lo posible y el caso se resuelve. Si de repente el caso se complica y ya va a un nivel más federal, de repente ellos le van a decir, miren, ¿saben qué? Este caso tenemos que mandarlo a una corte federal, y ahora deja la corte local y es enviado a una corte superior. Y si el caso es aún más grande, que ahora ya está envolviendo a más personas y ya es un delito mayor, entonces va a la corte superior, y así va escalando. Bueno, el caso de la mujer Sotá no era un caso de que, mira, mi mujer, tengo celos y ahora al sacerdote y vamos a apedrearla y que muera. No, tenías que ir al tribunal de la ciudad, exponer tu caso, decir, yo le advertí, yo le dije que no la quería ver con tal persona. Mi mujer fue y se ocultó, fue y se metió a la casa de fulano, fue y se fue a escondidas con tal persona, y aquí están los testigos. Al tribunal iba a investigar, iba a entrevistar a los testigos. Ahora acuérdese que si el testigo era falso, si el testigo daba palabras que no eran verdad, y el tribunal y ellos lo encontraban, se daban cuenta, estas personas que se habían prestado para dar un testimonio falso para que esa mujer tal vez muriera, podían morir. O sea que el prestar falso testimonio no era de que sí, yo voy y digo que la vi y ya.
Porque si ellos se daban cuenta de que tú eras un falso testigo, la mujer no iba a morir, pero el que iba a morir era el que estaba dando un falso testimonio. Era toda una... Era, hoy vemos las cortes de nuestros países, nuestros estados, nuestros lugares donde vivimos. Vemos cómo funciona y no nos damos cuenta que dentro de la Torá, dentro del mundo de Israel, todo esto está funcionando, todo esto está corriendo. Por eso cuando nosotros queremos leer la Biblia, nosotros queremos explicar algo, pero no entendemos todo esto, pues lo vamos a sacar de su contexto y nos vamos a inventar cualquier cosa que no es la realidad de lo que está sucediendo. Porque aquí dice, si la mujer se le dan sabios, se le asignan dos sabios y los sabios, maestros de la Torah, ahora le van a decir al marido, no la puedes tocar. Tienes que ir a Jerusalén. En Jerusalén está el gran Sanedrín, 71 ancianos. Ahí está el sacerdote, ahí está el templo. Ahí van a hacer todo el procedimiento. Va a tomar de las aguas amargas. Pero hasta que no tome de las aguas amargas, tú no puedes tener intimidad con ella. Porque en el momento que tengas intimidad con ella, se perdió el caso. Tienes que divorciarla y se terminó todo. Es que todo esto era lo que entraba, la maquinaria que entraba en proceso, porque en el momento que el marido se paraba y decía, vengo a exponer mi caso, aquí están mis testigos, y ellos decían, ok, bueno, hemos entrevistado a los testigos, aquí parece que la mujer es culpable, no queda otra cosa más que las aguas amargas. Ahora la siguiente parada es Jerusalén, lleva tu ofrenda, lleva a tu mujer, vayan para allá, que allá les van a hacer todo el procedimiento. Interesante, ¿va? ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a pensar esto? Leemos la Biblia, le pasamos por encima, ya la mujer sí tomaba las aguas y el sacerdote y todo, pero no nos ponemos a pensar en todo lo que está sucediendo detrás y que los testigos y que las entrevistas, el interrogatorio y todo lo que está sucediendo. Bueno, documentos como esto nos ayudan a entender un poquito la Biblia desde una perspectiva mejor. Cuando llegaban a Jerusalén, el tribunal rabínico, el Sanedrín, la hace sentar entre ellos. Se sentaba con ellos. Y sus miembros la intimidan a ella sin que esté su esposo presente. Y la atemorizan extremadamente para que no beba el agua. Le dicen, hija mía, el vino tiene mucha influencia. La futilidad tiene mucha influencia. La inmadurez tiene mucha influencia. Los malos vecinos tienen mucha influencia. No te avergüences en reconocer, porque podemos entender lo que te sucedió. No provoques que el gran nombre de Hashem, escrito con santidad, sea borrado en el agua amarga de Sotá. Y le dicen, hija mía, muchas mujeres estuvieron antes que vos y fueron arrastradas del mundo. Grandes e importantes personas fueron vencidas por su mal instinto y tropezaron. Se le relata la historia de Judá y de Tamar, su nuera, de Génesis 38, la historia literal de Rubén con la concubina de su padre, Génesis 35:22, y la historia de Amón con su hermana, de Samuel capítulo 3, los hijos de David, para facilitarle a ella a reconocer si dice, sí, me impurifiqué o no beberé, debe ser divorciada sin derecho al dinero estipulado en su ketubá y retirarse. La sentaban ahí, le decían, mira hija mía, la carne es débil, la carne es débil. Muchos hombres han caído, mira, en nuestro pueblo tiene una historia, por ejemplo, Judá, cuando fue y tuvo relaciones con su nuera Tamar, nuestro patriarca Rubén, cuando vino y tuvo relaciones con la concubina de su padre Jacob, los hijos de Saúl, cuando el hermano violó a la hermana, así es que no te sientas mal, el vino es influyente, las amistades son influyentes, hay muchas cosas, así es que te entendemos. Hacían entrar en razón a la mujer para que de repente dijeran, ¿saben qué? Pues sí, cometí un acto que no tenía que cometer, o que la mujer dijera, no, simplemente no quiero tomar, o no, o que la mujer siguiera insistiendo en su defecto, si no era culpable, que ella siguiera diciendo, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable y por lo tanto quiero seguir para mostrar mi inocencia. Y a través de las aguas ella mostraba su inocencia.
Pero todo esto estaba pasando y esto era en el templo, en la cámara donde se sentaba el Sanedrín y estaban ahí interrogándola, investigándola. 3. Si persiste en su declaración de que es pura, se la lleva al portón oriental de la Azara, del patio del gran templo, que está frente al Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, y se la lleva de un lugar a otro. Se la hace dar vueltas para cansarla, hasta que pierda la paciencia. Quizás así reconozca que se impurificó. Bueno, si sigue, ahora la van a empezar a pasear en el templo por toda el área donde las mujeres pueden estar. No la llevaban a un área donde no pudiera entrar, pero la llevaban de un lugar para otro, de un lugar para otro, hasta que la mujer se cansara y dijera, ¿saben qué? Ya, terminamos con esto. Sí, me impurifiqué y ya, se acabó. Si la mujer seguía en que no, soy inocente, e iba a andar para abajo, hasta que le tocara el turno de, vamos a tomar el agua. Si continúa insistiendo en la validez de su declaración, se la lleva ante el portón oriental del lado de afuera y se le hace ponerse de pie ahí. Si suele vestirse con vestimentas de color o blanco, debe vestirse con vestimentas de color negro. Si el negro le queda bien, debe vestirse con vestimentas que no le brinden belleza. Se le debe extraer cualquier joya de plata u oro que lleve puesta. Se debe reunir una gran cantidad de mujeres. Todas las mujeres que se encuentran ahí tienen el deber de mirarla como expone y aprenderán todas las mujeres a no seguir su lascivia. Y Ezequiel 23:48. Todo hombre que quiera acercarse a verla puede hacerlo. Y ella debe estar de pie entre ellas sin sobre todo y sin velo, sino con su vestimenta y el cobertor del cabello sobre su cabeza, tal como está la mujer dentro de la casa. No deben estar ahí ni sus esclavos ni esclavas, porque ella los conoce y ello la tranquiliza. Y la idea es que esté bajo presión para que reconozca la transgresión. Luego el Cohen le toma juramento en el idioma que ella conoce y le hace saber también en su lengua que, que lo que la llevó a eso fue la manifestación de celos por parte de su marido y su posterior ocultamiento con el hombre sospechado. Y también en su idioma le dice a ella, si no se ha acostado contigo otro hombre, y si no has cometido adulterio siéndole infiel a tu esposo, entonces nada te pasará si tomas esta agua amarga de maldición. Pero si le fuiste infiel a tu esposo y te impurificaste, acostándote con otro hombre fuera de tu esposo, Hashem te pondrá como ejemplo de maldición y como ejemplo de juramento negativo entre tu pueblo, cuando Hashem provoque que se te caiga el muslo y que se te hinche el vientre. O sea, el que quiera maldecir dirá que te pase como le pasó a tal mujer. A ese grado llegaba, porque era un tipo de maldición. Así que cuando alguna persona dijera, mira, le dijera a su mujer, mira, si sigues con esto, te vamos a llevar te voy a llevar a tomar las aguas amargas y te va a pasar lo que le pasó a fulana. O sea, que era como algo malo entre la sociedad, que iban a mencionar tu nombre como un mal ejemplo, como un estandarte de impureza, y eso es a lo que se refiere. Entonces dice, esta agua de maldición entrará, le seguía diciendo el sacerdote, esta agua de maldición entrará en tu cuerpo y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga. Lo que encontramos en Números 5, 19 y al 22. Y la mujer debe responder, amén, amén, en el idioma que ella comprenda. Y le informa que primero sufrirá el vientre y luego el muslo para no poner en duda la efectividad del agua amarga de la sotá. Porque en el versículo se menciona al revés, es decir, primero el muslo y después el vientre. Por ello, para que no se dude la efectividad del agua, el sacerdote aclara que primero sufrirá el vientre y luego el muslo. Luego, el sacerdote trae un rollo de pergamino de animal puro, kosher como debe ser para el Sefer Torah, y escribe en él en el Lashon Kodesh, la lengua sagrada, hebreo, original, con tinta que no tiene sulfato de hierro, en aras de esa mujer específica, tal como se debe hacer para un get, un acta de divorcio, por lo cual si se escribió para otra mujer, o bien sin tener en mente a una mujer específica para luego rellenar el nombre, no sirve. Eso tiene que ser específico para esa mujer. Y escribe todas las cosas sobre las que le tomó juramento, letra por letra, palabra por palabra, y escribe el nombre
de Hashem, tal como se escribe con las letras de Yud, Hei, Vav, Hei. No debe escribir amén, amén. Luego, el sacerdote trae un recipiente de barro nunca usado para ninguna tarea y que no parezca desgastado por el tiempo. Si es viejo, se lo pone en el horno hasta que quede como nuevo y sirve. Y se vierte en el interior medio log, aproximadamente 200 mililitros de agua santificada del kior, donde se lavan las manos y los pies los sacerdotes. El tipo de pileta con 12 canillas del gran templo para lavado de pies y manos de sacerdotes, y lo mide con el vaso medidor de esa medida del gran templo, e ingresa con ello al ejal, al santuario, al lugar santo. Ahí, a la derecha del que ingresa, había una superficie de una ma, codo, por un codo, donde había una tabla de mármol con un anillo fijo. El Cohen levanta la tabla y toma polvo del piso del tabernáculo y lo coloca sobre el agua para que se vea en la superficie, y coloca en su interior algo amargo, como por ejemplo ajenjo o algo similar, tal como está escrito, aguas amargas. Luego borra en su interior, en aras de la mujer, lo escrito en el rollo, y debe hacerlo muy bien para que no quede absolutamente ninguna marca de las escrituras en el rollo. Después, uno de los sacerdotes de la azará, del altar, se le acerca y toma su vestimenta de la parte delantera y la rasga hasta descubrir su corazón. Le descubre el cabello y desarma sus trenzas para despreciarla. Y trae una soga egipcia para recordarle la conducta egipcia de gran inmodestia. Levítico 18:3, que ella siguió. Si no encuentran una soga egipcia, deben llevar cualquier soga. La misma es para atar arriba de sus pechos para que no se caiga su vestimenta y para evitar que quede desnuda cuando la rasgan. Después, el sacerdote debe traer una 10ª parte de una efa medida de harina de cebada perteneciente al esposo y ponerla en una canasta egipcia hecha con ramas de palmera. La soga y la canasta provienen de lo que sobra de los fondos que aportaron todos los israelitas al donar cada uno medio shekel. ¿Recuerda cuando vimos lo de medio shekel? Había ciertas canastas que se usaban para este tipo de ofrendas. Y la coloca en la mano de la mujer para cansarla. ¿Se acuerda en México cuando le ponían los ladrillos para cansar al niño? Que los castigos muy viejitos ya de antes, que le ponían a 1 o 2 ladrillos así para cansarlos. Bueno, aparte de que le rasgaban a la mujer el vestido, le ponían la soga para que no se viera descubierta, le cubriera el pecho, pero estaba desgarrado. Le soltaban las trenzas, le descubrían el pelo, le ponían la soga. Prácticamente era una humillación que la mujer tenía que sufrir por todo esto. Y le ponían la canasta para que la tuviera ahí. Luego el sacerdote toma la ofrenda de harina, llamada la minja de la canasta, y la coloca en un recipiente servicial del gran templo. El sacerdote no le debe añadir aceite ni olíbano, incienso, ya lo leímos, y si le coloca, recibe la pena de azotes por el aceite por un lado y por el olivano por el otro, como expone que no vierta sobre la ofrenda de aceite ni incienso. Mire, pero es serio, porque si el sacerdote no llevaba el ritual al pie de la letra, también el sacerdote recibía azotes, así es que no tenía que ponerle aceite, no tenía que ponerle incienso, y si de repente el sacerdote no estaba en el lugar pensando lo que estaba haciendo y venía y le ponía aceite, pues iba a recibir una gran cantidad de azotes por esa falta que él había cometido. Así es que ser sacerdote no era de que estoy aquí por el puesto, sino tenían que saber exactamente lo que estaban haciendo y tenían que estar con la cabeza bien puesta en lo que estuvieran haciendo. No solo eso, sino que cada día se llevaban muchísimas ofrendas y cada ofrenda tenía que tener un derramamiento de sangre en el altar. Y dependiendo de la ofrenda, si era por el pecado, si era por la purificación, si era por cualquier tipo de ofrenda, la aspersión de la sangre era diferente. Entonces, el israelita contaba con que el sacerdote presentara la ofrenda de manera adecuada. Y tenían que estar pendientes de esta ofrenda de qué es. Entonces van 2 aspersiones en las esquinas. No, esta es la sangre va solamente en este lugar. Tenían que saber todo esto, y cuando empecemos a estudiar las leyes del templo nos vamos a dar cuenta de que
Era un trabajo en el cual ellos tenían que estar capacitados y sabiendo qué era lo que estaban haciendo. Durante el tiempo que se descubre su cabeza y que le da la 10ª parte de una efa de harina de cebada en su mano, el agua de la amarga de la sotá debe estar en un recipiente en la mano del sacerdote y le debe mostrar a ella el agua. Como expone, el agua amarga de la maldición debe estar en la mano del sacerdote. Después de ello, la hace beber. Luego que la mujer bebe, el sacerdote debe tomar el recipiente servicial en el que se encuentra la ofrenda minjá y colocarlo en la mano de ella. El sacerdote coloca su mano debajo de las manos de ella. En el Talmud expone que en ese momento la inclinación del mal no rige, por lo cual no hay problema de contacto físico prohibido entre el sacerdote y la mujer. Y mesa la ofrenda en el este del altar, tal como se hace con todos los mecimientos de ofrendas. Se extiende, se acerca, se eleva y se baja. Luego acerca la minjá al vértice sudoeste del altar, como se hace con el resto de las ofrendas minjá de personas individuales. Hace la kemitzá, toma un puñado de la ofrenda y lo quema sobre el altar, y el resto lo comen los sacerdotes. Si la mujer es pura, sale y se va, y está permitida a su esposo. Si es impura, inmediatamente su rostro se torna verdoso, se pone como Hulk, verde la mujer. Sus ojos se sobresalen, o sea, en otras palabras, se empieza a hinchar la mujer, se llena de venas, y ellos dicen, sáquenla de la Ezra Nashim, el patio de las mujeres, para que no lo impurifique. La sacan de ahí, primero su vientre se le hinchará, y luego se colapsará su muslo y morirá. Fíjense lo potente que era esta agua, porque dice que si la mujer había cometido adulterio, se va a empezar a poner verde, un color verdoso, los ojos se le van a hinchar, los ojos se le salen, las venas se le van a empezar a saltar y empiezan a decirla, sáquela, porque el atrio de las mujeres era un área santificada y la tenían que sacar porque esa mujer iba a morir. Al final de cuentas iba a empezar a la hinchazón que le iba a provocar una muerte casi instantánea. Que esta agua no era cualquier cosa, esta agua era muy, muy poderosa esta agua. Pero si la mujer se la tomaba y no pasaba nada, entonces esta mujer salía, podía tener relaciones con su marido y como recompensa por toda esta vergüenza que había pasado, iba a tener un hombre, un hijo varón, que los sabios dicen que este hijo varón iba a ser un hijo dedicado al estudio de la Torá, iba a ser uno de los sabios del pueblo de Israel. O sea, su gran recompensa era que la virtud se iba a ver en la descendencia de el próximo hijo que tuviera, iba a ser varón, y no solamente un hijo varón, sino iba a ser un hijo sabio, virtuoso y un sabio en cuanto a las cuestiones de Torah. ¿Qué recompensa? Pasé la humillación, pero ahora el pueblo puede ver que en el fruto de mi vientre está uno de los sabios del pueblo de Israel. Nada más que eso. ¿Qué más recompensa? 22 dice, una mujer sospechada de adulterio que bebió y resultó ser pura, ¿se fortalecerá? ¿Su rostro brillará? Si tenía una enfermedad, la misma se le pasará y quedará embarazada y dará a luz un varón. Si solía dar a luz con dificultad, dará a luz rápidamente. Si solía dar a luz niñas, dará a luz varones. Esa era la recompensa, ¿ve? Si daba a luz con dolores, sus dolores iban a ser menos. Si tenía dificultad, iba a dar rápidamente. Si tenía puras niñas, bueno, iba a tener un niño, y no solo un niño, sino un hombre virtuoso dentro del pueblo de Israel. Vamos a leer aquí. En el día 15 del mes de Adar, el tribunal rabínico se dedica a las necesidades comunitarias. Investiga a quienes deben hacerle beber el agua amarga y a quienes manifestarle celos, es decir, advertirle de ocultarse con cierto hombre. En lugar del esposo, por ejemplo, a la esposa de un sordomudo, a quien apartar del matrimonio sin derecho de cobrar lo estipulado. Solo se hace beber a la sotá de día. Cualquier momento del día es apto para ello.
No se hace beber a dos mujeres sospechadas de adulterio conjuntamente. Como expone, y el sacerdote la ubicará a ella en singular, una mujer a la vez. Si la mujer dice, la sotá dice, no beberé por el miedo y temor que tiene, pero luego, pero luego puede luego arrepentirse y decir beberé. Pero si dijo no beberé estando sana, sin miedo ni temor, luego no puede arrepentirse y decir beberé, dado que su primera declaración fue aparentemente bien pensada y meditada, siendo que no estaba afectada por el temor. Esto ya son cosas que nos sigue diciendo cómo era el procedimiento. Déjenme ver si hay algo más por aquí. Si no, ya creo que ya terminamos con eso. 18. Es un precepto rabínico para los israelitas manifestar los celos a sus esposas en caso de ver acciones sospechosas, lo cual se deriva del versículo, y le manifestará sus celos. A todo aquel que le manifiesta los celos a su mujer, le sobreviene un espíritu de pureza. No se debe manifestar los celos a la mujer por medio de risas, de conversación a modo de broma, de forma frívola, en medio de una discusión, ni para imponerle temor. No obstante, si el hombre transgrede y le manifiesta los celos de alguna de las maneras citadas ante testigos, se considera una manifestación de celos válidas. No es adecuado precipitarse y directamente manifestarle los celos a la mujer ante testigos. Más bien, primero se debe hacer a solas, tranquilamente, de forma pura, a modo de advertencia, para encaminarla a la senda correcta y evitar un tropiezo. Y todo aquel que no es meticuloso sobre su esposa, hijos y miembros de su hogar, y no les advierte ni escudriña sus sendas, siempre hasta saber que son íntegros de cualquier transgresión y falta, es un transgresor, como expone, y sabrás que tu tienda tendrá paz, y escudriñarás tu vivienda y no pecará. Job 5:24. Así, a fin de cuentas, cierra Rambán diciendo, no tienes que ser precipitado, porque tú tienes que asegurarte de instruir a tu mujer, de guiarla, de darle las herramientas necesarias para que ella sepa ser una mujer en el camino correcto. Si tú no eres la persona que está advirtiéndole, escudriñando, viendo a tu hogar, no estás haciendo lo que dice Job. Dice, y sabrás que tu tienda tendrá paz, y escudriñarás tu vivienda y no pecará. Si a fin de cuentas el hombre es responsable de que una mujer pierda su rumbo si no sabe cómo dirigirla, cómo guiarla, cómo instruirla, cómo estar al pendiente, no solo de la mujer, sino de todo el hogar. Porque al final de cuentas, acuérdese, siempre el hombre va a ser el responsable, porque por eso tiene la autoridad puesta sobre él. Él es el líder del hogar, él es el líder de la casa, y todo lo malo que pueda ocurrir en el hogar, si el hombre no ha hecho su trabajo, él es culpable directo de todo lo que suceda. Si el hombre dio la instrucción, si el hombre dio la guianza, si el hombre dio las herramientas, si el hombre hizo todo, y al final de cuentas la mujer o los hijos se descarriaron, ya es otra historia. Pero siempre y cuando el hombre se enfoque en escudriñar su vivienda, en tener paz, sabrás que en tu tienda tendrá paz. Escudriñar tu vivienda, entonces no pecará. Espero que hayamos entendido un poquito más acerca de cómo era este procedimiento. Algo que a veces leemos, las aguas amargas, la mujer sospechada de adulterio, pero no tenemos el entendimiento completo de cómo se llevaba. Tenía que haber una advertencia, y al final nos sigue diciendo, la advertencia tiene que ser en lo privado. Tú instruye, guía. Bueno, si la mujer no hace caso, entonces adviértela ante testigos. Si la mujer no hace caso, entonces tiene que llegar a un procedimiento de estos. Pero créame, si nosotros hacemos nuestro trabajo de guianza, la guía espiritual de tu esposa, el maestro de Torah, el maestro de los mandamientos, a tu esposa, a tus hijos, vamos a poder vivir de una manera mejor. Si es que familia, hemos terminamos este libro. Fueron un total de 53 capítulos. Leímos leyes del matrimonio, 25 capítulos, leyes del divorcio, 13 capítulos, leyes de el cuñado y la anulación del matrimonio levirato, 8 capítulos, leyes de la joven virgen, 3 capítulos, y leyes de la sotá,
4 capítulos que fueron los que leímos el día de hoy. Hemos terminado el libro 4. La próxima semana regresamos para el libro 5, que es el Sefer Kedushá, el libro de la santidad, y vamos a estudiar, en la semana que viene vamos a estudiar las leyes de las relaciones íntimas prohibidas. No vamos a entrar en que qué se puede hacer, qué no se puede hacer, vamos a ver cuáles son lo que la Torá nos explica a través de esto, ¿ok? Así es que yo no voy a hacer una clase de sexología, no voy a entrar en esos temas, solamente vamos a ver qué es lo que la Mishneh Torah nos habla acerca de esto, y después vamos a hablar acerca de, terminando ese tema, vamos a hablar acerca de leyes de los alimentos prohibidos y leyes relativas a la shehitá, faena ritual. Estas dos últimas partes del libro van a estar muy interesantes porque vamos a hablar un poquito acerca de la alimentación, y créanme que entre más estudiamos, más vamos a seguir aprendiendo en qué es lo bueno, qué es lo que le agrada a nuestro creador y cómo podemos ser más efectivos en cuanto a nuestra observancia. Así es que, familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo un poquito más acerca de la Torah. Shalom, bendiciones.